investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Es un enorme gusto saludarles en esta nueva emisión de este programa que hacemos la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y el Instituto Mexicano de la Radio. Como en todas las ocasiones, nos acompaña Erika Larios. Hola, Erika. ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar de las políticas sobre cambio climático que se están realizando desde los gobiernos locales. Vamos a escuchar la siguiente cápsula. El mundo está atravesando una crisis ambiental sigilosa pero imparable, el cambio climático. Sus efectos se sentirán tanto en las grandes ciudades como en las localidades rurales. Esa situación obliga a que no solo se entienda a este problema como un asunto de orden federal o nacional, sino que es imprescindible la colaboración de los gobiernos locales para asumir y emprender una estrategia de sustentabilidad ambiental. Pues nos da muchísimo gusto recibir al maestro Edgar Villaseñor Franco, que está en representación de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, Erika. Hola, Paco. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Edgar. Pues coméntanos, ¿qué es el ICLEI y cómo es que surge esta organización? Claro que sí, Paco. ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, es una organización internacional, no gubernamental, no lucrativa y observadora oficial de las Naciones Unidas. Hace 23 años fuimos creados dentro de las Naciones Unidas a instancia de varios alcaldes de distintas regiones del mundo, que veían que no se estaban haciendo grandes acciones por los países para detener un gran problema como el cambio climático. Estos alcaldes dijeron, la suma de acciones locales acumulativas pueden hacer tanto como las grandes acciones nacionales. Desde luego. En este sentido, ¿cómo trabaja el ICLEI con los gobiernos locales? Bueno, somos una agencia. Significa que ayudamos con proyectos, con políticas, con capacitación, con asistencia técnica. Somos una asociación. Los municipios que se incorporan en todo el mundo a ICLEI pues reciben apoyo de nuestros trabajadores, de nuestros aliados, precisamente para poder hacer acciones a nivel local. Y por último, somos un movimiento. Tratamos de convencer a todas las autoridades y los funcionarios locales de que hagan cosas hacia la sustentabilidad. ¿Y qué tipo de programas hacen, Edgar? Háblanos de algún caso emblemático, algún caso exitoso de los que hayan instrumentado ICLEI en alguno de los municipios del país. Bueno, tenemos programas regionales, mundiales, que se implementan en varias de las oficinas de ICLEI, programas nacionales. Un gran ejemplo que hoy en día tenemos es el PACMUN, que son los Planes de Acción Climática Municipales. Este es un programa creado por ICLEI, por nuestro Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, y que en el año 2011 propusimos al gobierno británico. A través de su embajada, decidió apoyarnos con un financiamiento para poder implementarlo en los municipios del país. Y hoy contamos con el respaldo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Este programa busca que los municipios en México tengan una política pública que les ayude a conocer su situación y vulnerabilidad ante este serio problema, el cambio climático, pero también que determine sus acciones para tratar de detener y adaptarse a este fenómeno. Edgar, y ya que estás hablando de cambio climático, ¿qué está pasando con el cambio climático aquí en nuestro país? Bueno, en nuestro país y en todo el mundo, resulta ser que el cambio climático es un hecho. Y a pesar de que a nivel internacional los grupos de científicos lo reconocen y no hay duda al respecto, todavía a nivel local, a nivel ciudades, a nivel personas, desconocemos este problema. Y solo es cuando viene un serio fenómeno ambiental como una inundación, cuando creemos que se está dando este fenómeno. La realidad es que todos los días tenemos ya consecuencias del cambio climático. Grandes inundaciones, grandes sequías, heladas intensas, variaciones en la temperatura de una comunidad a la otra que no existían antes, problemas sociales, económicos y de muchas índoles más. La realidad es que en países como México todavía hay un gran desconocimiento de la gente acerca del problema
y mucho más de las autoridades, que son las que tienen que ser parte del grupo que tiene que contribuir a resolverlo. Y bueno, comentas de las autoridades, realmente sí es alarmante que quienes son los responsables de encabezar las políticas públicas en el tema tengan desconocimiento de esto. ¿Cuál es tu percepción o el diagnóstico que han hecho sobre pues este desconocimiento en las autoridades de la problemática? Primero que nada, en México y en muchos países de Latinoamérica tenemos un problema por los tiempos que duran las administraciones Así es. locales. En México, 3 o 4 años. En esos tiempos, las autoridades se dedican a hacer acciones que consideran prioritarias como seguridad pública, como obras, como servicios, y está bien. Pero hay temas que solo se consideran de poca importancia, como el ambiental. Así se le etiqueta, un tema de poca importancia. Y eso implica que le dedican menos tiempo, menos esfuerzo e incluso menos recursos. Claro. El otro problema que se enfrentan es que los municipios tienen pocos recursos por sí mismos. Ujú. Normalmente los municipios recaudan mucho de su dinero de las participaciones federales. Dependen de que el gobierno federal les dé un recurso. Hay municipios que no llegan ni al 1% de presupuesto propio. No recaudan. Entonces, cuando tienen que hacer acciones y resulta ser que les retrasan un pago, pues los temas, como los ambientales, pasan al último lugar de la agenda. El tercer punto que hemos encontrado es que no hay conciencia ni educación en las autoridades, en muchos funcionarios, sobre estos temas. Cuando hemos encontrado que se le da el enfoque de desarrollo sustentable a muchas de las acciones, la autoridad se da cuenta que resuelves un problema económico, resuelves una problemática social y ayudas a detener un problema ambiental que puede ser local, como los residuos sólidos, o global, como el cambio climático. Edgar, la Ley General de Cambio Climático es de reciente creación. ¿Cómo participó el ICLEI en su elaboración? Muy bien, la Ley General de Cambio Climático apenas el año pasado se creó, en octubre entró en vigor. Y CLEI, desde el momento que empezó a plantearse esta ley, empezó a participar en las distintas consultas y nosotros deseamos que se incluyeran a los municipios con obligaciones y con derechos. De una u otra forma, la actual ley incluye a los municipios, los compromete a participar en el Sistema Nacional de Cambio Climático, tienen atribuciones y también tienen derechos precisamente en este tema, el cambio climático. Los municipios son un orden de gobierno, no están aislados, no dependen de un estado, no dependen del gobierno federal, deben de contribuir. Ellos tienen contacto, primero que nadie, con la ciudadanía, conocen la problemática, la vulnerabilidad, por lo tanto son un aliado excelente para la determinación de la vulnerabilidad ante el cambio climático, lo que se va a realizar en acciones para mitigarlo y las medidas para adaptarse. En todo el proceso estuvo presente ICLEI. Y ahora que se está analizando el nuevo reglamento, el fondo ligado al cambio climático, pues también ICLEI ha estado participando con distintas organizaciones, tratando que los municipios puedan acceder a programas, a recursos, si la misma ley lo permite. Ahora, ¿qué apoyo están recibiendo o si consideras es suficiente el apoyo que están recibiendo los municipios de parte del gobierno federal para pues muchos de estos programas que, por ejemplo, para infraestructura, para dar servicios, pues se requieren inversiones fuertes para lograrlas hacer sustentables, digamos? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, definitivamente hay muchos apoyos federales para los gobiernos municipales, de hecho es la única forma en que se pueden acceder a estos. Un gran problema que habíamos visto es que muchas autoridades municipales desconocen el catálogo de programas federales, los tiempos y la manera en que pueden acceder a estos. Ahora bien, en las distintas áreas que atañen a un gobierno municipal pueden acceder a recursos. Este mes han estado saliendo los reglamentos de operación de las distintas dependencias federales. Hay fondos para la prevención de desastres, hay fondos para cuando se tiene el desastre en sí, se tienen fondos en protección civil, en agua, en obra, en fin, en Para temas de infraestructura. adaptación al cambio climático. Así es. Lo importante es que hoy en día
Y a un municipio que no tiene una política pública que indique qué es lo que va a hacer con los recursos que se le asignen, tanto de las dependencias federales o de cualquier otra institución que pudiera darles recursos, no lo obtienen. Imagino que les piden indicadores también, ¿no? Para poder ir midiendo cuál está siendo el avance en todas estas acciones. Sí, el cumplimiento de las acciones mismas. Y entonces aquí es cuando un programa como el PACMUN que ICLEI está desarrollando en los municipios se suma a ese esfuerzo, porque estamos apoyándolos a que los municipios determinen qué tan vulnerables son ante el cambio climático, que determinen si un sector social, agrícola o empresarial se va a ver afectado de una u otra manera por los fenómenos, que tengan un inventario municipal de emisiones de gases de efecto invernadero, que tengan sus políticas o sus estrategias a corto, mediano y largo plazo de mitigación al cambio climático. Y aquí muy importante, en el tema de mitigación, muchas de sus acciones tienen que ver con lo que la ley los obliga a realizar. Residuos sólidos, eficiencia energética y entre otras. Entonces realmente no es algo nuevo que tengan que realizar en este tema. Y en el punto final, en la adaptación al cambio climático, si ya estamos viviendo el problema y no se va a resolver de un día para el otro, si me cuesta vidas, dinero, esfuerzo, tener que enfrentar la problemática del cambio climático, Inundaciones, sequías, etcétera. exactamente, pues hay que prepararnos. Así es. Porque a lo mejor dices, si fuera nada más económico el problema, pues el dinero se obtiene, pero son vidas las que pueden correr peligro. Claro. Entonces, un municipio resiliente es aquel que se prepara a enfrentar el cambio, aquel que sabe ya qué problemas va a enfrentar hoy y va concientizando a toda la población y que todos en conjunto se preparen para ese cambio. Y a nivel nacional, ¿qué porcentaje de municipios sí están jalando, sí están conscientes de las responsabilidades que tienen para resolver el problema del cambio climático? Pues la realidad es que en 11 años de trabajo de ICLEI en México, hoy estamos trabajando con un poquito más de 200 municipios. ¿De un total de cuántos? 2.445. Así es que estaremos llegando al 10% de los municipios que hoy están haciendo acciones y políticas públicas para enfrentar este problema. ¿Ustedes tienen alguna especie de atención prioritaria a ciertas regiones que son más vulnerables ante el fenómeno del cambio climático en el país, o es de acuerdo a cómo se van acercando a ustedes las autoridades municipales? No tenemos una prioridad, aunque cierto, hay regiones muy vulnerables al problema. Como organización no gubernamental, nosotros tratamos de llegar a todos los municipios del mundo. Aquí en México quisiéramos trabajar con los 2.445, pero la realidad es que con los proyectos que tenemos, en este caso financiado por la Embajada Británica, pues nuestra capacidad es limitada. Entonces hemos hecho una amplia convocatoria. Puedo yo decir que hemos llegado a los más de 2.000 municipios en México, invitándolos a sumarse a este programa. Y aquellos que nos han respondido y que tenemos un compromiso de su alcalde o de su cabildo para trabajar y cumplir con las metas que este programa les pide, bueno, son un poquito más de 200 hoy en día. Edgar, platicabas al principio de la charla que el ICLEI apoya a las autoridades locales en temas de desarrollo sustentable a través de capacitación, asesorías técnicas. ¿Podría ser más específico qué tipo de capacitación reciben los gobiernos locales? Claro que sí. Por ejemplo, cuando tenemos un programa muy específico como el PACMUN, pues tenemos capacitaciones sobre vulnerabilidad, mitigación, adaptación, inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos tenido otros programas como uno financiado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es ligado a residuos sólidos. Ahorita el municipio de Otón Blanco, mejor conocido como Chetumal, está trabajando como piloto para tener bases de licitación del aprovechamiento del biogás en su relleno sanitario. Ese es otro ejemplo. Pero hemos brindado talleres, seminarios, capacitaciones en temas como eficiencia energética, residuos sólidos, agua. Sabemos que han trabajado, por ejemplo, con Coajimalpa, pero ahora están contemplando un programa para trabajar con las 16 delegaciones del Distrito Federal. ¿Cómo van con eso?
Bueno, primero que nada, Coajimalpa fue un pionero trabajando con ICLEI en el año 2002 y hoy es uno de los municipios que desean hacer un plan de acción climática. Así es. Después de platicar con las autoridades del gobierno central del Distrito Federal, concretamente la Secretaría de Medio Ambiente, pues se planteó hacerlo para todas las delegaciones. Y ahora, pues bueno, ya les dimos algunas herramientas y ya estamos esperando que, en base a los tiempos de cada delegación, se puedan tener sus propios planes de acción climática delegacionales. Edgar, yo estoy seguro que a estas alturas del programa ya pues muchos de nuestros radioescuchas en distintos lugares del país han de querer saber mucho más de ICLEI. ¿Dónde se puede encontrar información? ¿En alguna página web, una red social o un correo electrónico que nos puedas dar para que accedan a esta información? Claro que sí. Nuestra página de internet es www.iclei.org.mx. Con C e I latina, ¿no? Así es. ICLEI. ICLEI. Nuestro teléfono en la Ciudad de México es 3640-8725. Si nos hablan de la República Mexicana hay que añadirle a la ADA 55. Contamos con Facebook, nos encuentran como ICLEI. Y tenemos un Twitter, el personal, que es @director_ICLEI, y ahí podemos darles las herramientas que puedan servirles para su trabajo diario, y recordando que la sustentabilidad es parte de todos. Si no podemos cambiar hacia la sustentabilidad, son nuestros hijos y nuestros nietos los que van a recibir un planeta en muy malas condiciones. Muy bien. Edgar, pues te agradecemos mucho el haber estado en Territorio Ambiental, y Erika, muchas gracias. Edgar, gracias por habernos acompañado y pues gracias por compartir las experiencias que ha vivido el ICLEI, y es una muestra más de que es posible sumar acciones locales encaminadas a lograr acciones de impacto global. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias, Paco. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.